Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya prácticamente estamos semana 7. Hay que recordar que nosotros vimos la semana pasada la parte de la teoría del conocimiento. Dentro de esta parte, pues nosotros tratábamos de generar o nosotros tratábamos de impulsar parte de este conocimiento, parte de esta, ¿cómo decirlo?, de esta formalidad que llegábamos a tener o que lográbamos implementar como parte de algo estratégico, de algo que nosotros pudiéramos reconocer o dar a reconocer sobre ciertas, pues sobre ciertas formalidades que nosotros llegábamos incluso, hay que decirlo así, incluso a tener como una parte adhesiva a, no sé si se acuerdan. Bueno, esta parte adhesiva o esta parte formacional también nos dice a nosotros qué tipo de fundamento vamos a tener o qué tipo de restricción pudiéramos llegar a tener. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de lo que todos hemos visto o por medio de lo que todos hemos estado conociendo. ¿Estamos de acuerdo? Esta formalidad o esta estructura que se llega a dar o que nosotros tratamos de crear o tratamos de llevar a cabo, muchas veces nos dice a nosotros qué es lo que nosotros tenemos como parte de, qué es lo que nosotros llegamos a formalizar dentro de esta parte. No necesariamente, yo les decía, no necesariamente tratamos de crear esta variable. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de lo que nosotros tenemos o por medio de lo que nosotros incluso vamos haciendo como parte de, ¿no? Yo les decía, cuando funge o cuando se da este cambio estructurado dentro de, muchas veces para nosotros es muy importante tratar de entender cómo, cómo comprendemos, no tanto el mundo, pero sí cómo comprendemos ciertas decisiones de las cuales hemos estado hablando a lo largo de nuestro temario. E incluso hemos tratado de entender, hemos tratado de formalizar qué tipo de características llegan a tener. ¿A partir de qué? A partir de una metodología, a partir de un enfoque metodológico. Esta parte nos trata de decir si realmente para nosotros es funcional, chicos, así de simple. Nos trata de decir si este tipo de teoría como parte del conocimiento me es funcional o me trata de decir si realmente yo voy a poder entender qué es lo que está pasando. No precisamente a nuestro alrededor, pero sí como parte de un desarrollo tanto de comunicación como cognitivo y a su vez de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tenemos este tipo de estructuras? Es bien simple, chicos. Tenemos este tipo de estructuras porque muchas veces para nosotros es indispensable crear o es indispensable formalizar qué es lo que nosotros estamos conociendo o tratando de conocer a partir de. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, muchas veces nosotros como, pues como personas dejamos de lado un, un conocimiento abstracto. ¿Por qué? Pues porque en teoría nosotros ya tenemos o ya podemos crear o nosotros ya podemos formalizar cierto conocimiento. ¿Conocimiento a partir de qué? Bueno, pues conocimiento a partir de lo que nosotros podemos tratar de entender, ¿no? Yo les decía, no necesariamente buscas o tratas de crear un cambio en esta metodología, pero sí tratas de darle un entendimiento al por qué. Este tipo de características o este tipo de formas muchas veces buscan o nos dan a nosotros un cambio dentro de una perspectiva. ¿A partir de qué? Hay que recordar, nosotros veíamos la semana pasada, dentro de esta teoría del conocimiento, cómo es que se logran investigar o cómo es que se logran entender un, un punto, pues hasta cierto punto, un punto de exclamación.
Y ese punto de exclamación muchas veces te dice, ¿por qué está sucediendo? ¿O por qué está cambiando? Yo les decía, no necesariamente entiendes ese cambio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no necesariamente lo vas a tratar de entender, pero sí vas a tratar de crear hasta cierto punto un punto de especificación, un punto en donde tú tratas de entender por qué están surgiendo las cosas, por qué están tratándose de dar ciertas cosas a partir de, ¿no? O sea, ese es un punto bien importante. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque muchas veces lo que nosotros veíamos la semana pasada, que era, que era la teoría del conocimiento, ahora vamos a tratar de desplazar o de formular un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Y ese cambio, pues, por qué me lo da? O por qué me trata de decir a mí em, hasta dónde voy a llegar? ¿O por qué me trata de decir hasta dónde yo lo tengo? Ah, bueno, pues porque al final del día, la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de reemplazar o trata de generar un cambio dominante como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, nosotros cuando buscamos o cuando nosotros tratamos de entender hasta cierto punto por qué nosotros lo tenemos o por qué nosotros lo formulamos o por qué nosotros tratamos de crear ciertas cosas, ciertas características, por qué al final del día no me llevan o por qué al final del día no me dan un cambio, ¿no? Ese tipo de cambios o ese tipo de características no me da o no me trata, no me dice qué es lo que yo voy a crear como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces tratas de formular o tratas de entender cómo es que llegó ahí. Y entonces, en ese mismo sentido, la teoría del conocimiento te dice cómo es que tú la adquieres, cómo es que tú la formas o hasta cierto punto en dónde tú vas a poder tener una justificación. ¿Qué quiere decir? De la verdad, la creencia o la negatividad. Y esto es crucial para lo que nosotros ya conocemos, para lo que nosotros ya sabemos. Muchas veces tratas de crear o tratas de modificar hasta cierto punto una característica, un cambio, pero no necesariamente esos componentes te van a poder dar o no necesariamente esos componentes te van a poder llevar de la mano como una parte pues formacional. O sea, no necesariamente tiene que ser algo formacional. Y entonces es ahí en donde tú tratas de entender hasta dónde pues tú lo vas a poder pues generar, ¿no? O sea, no necesariamente yo les decía, no necesariamente pues buscas ese reemplazo de, ¿no? O sea, no necesariamente buscas ese reemplazo, pero sí muchas veces lo único que haces es tratar de dar o tratar de entender hasta dónde llega una situación en donde tú vas a poder justificar esta parte, en donde tú vas a poder crear, en donde tú vas a poder entender si realmente esta teoría cognitiva del conocimiento te va a poder llevar o simplemente esta teoría te va a cambiar como una parte de. Yo les decía, buscamos o tratamos de reemplazar ciertas cosas o tratamos de buscar ciertas cosas que al final del día te dan o te dice, ¿no? Qué es lo que tú tienes, qué es o cómo tú lo reemplazas dentro de. Aunque muchas veces tratas de crear o tratas de formular un cambio específico con, ¿estamos de acuerdo? Yo les decía, no tratas o no cambias un, una estrategia o un determinante de una estrategia como una relación a partir de, pero si tratas de justificar o si tratas de entender una recreación de lo que está pasando y ese tipo de recreación o ese tipo de estructura que tú tratas de crear o que tú tratas de entender, pues no le vas a dar una
una respuesta a lo que nosotros conocemos. Simplemente le estamos tratando de comprender o estamos tratando de regularizar por qué se dieron ciertas circunstancias. Y muchas veces esas circunstancias te llevan de la mano para que tú puedas entender ahora sí realmente por qué se dio y son situaciones en donde tú vas a poder decir, yo ya lo sé, yo ya voy a poder decir qué tanto tengo, qué tanto voy a poder decir y hasta cierto punto qué es lo que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo les decía, dentro de este cambio o dentro de esta formación estructurada, muchas veces buscan tratar de entender o te tratan de dar a entender a ti por qué la mayoría de las situaciones son como como parte de una sociedad, aunque en realidad no son así. Es por eso que la mayoría de los componentes tratan de decirte hasta dónde tú vas a poder llegar o hasta dónde tú vas a poder crear o actuar cierta circunstancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, debemos de entender que este conocimiento cognitivo muchas veces tiene ciertos tipos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los principales tipos de conocimiento son el conocimiento a priori, el conocimiento a posteriori y el conocimiento empírico y el conocimiento teórico. Cada uno tiene diferentes metodologías y aplicaciones en la investigación y en el desarrollo de ciertas teorías. Este tipo de conocimientos a nosotros nos lleva o nos centra sobre lo que realmente podemos hasta cierto punto entender. Entender como parte indefinida hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente estás buscando crear o no necesariamente estás en búsqueda de, pero el conocimiento muchas veces trata de llegar a ti como una parte estructurada, como una parte fundamental. Y entonces, esta parte fundamental realmente te dice a ti, si tú, si tú lo estás generando, si tú lo estás llevando a cabo, a partir de eso, ¿cómo es que tú lo estás viviendo? Porque eso es algo bien importante dentro de la teoría del conocimiento, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque a lo mejor yo tengo mi conocimiento desplegado, no sé, en el ámbito administrativo, pero ese ámbito administrativo realmente me está ayudando a generar algo nuevo o simplemente me está ayudando a entender algo que me está pasando, que son cuestiones diferentes. Y el hecho de que nosotros tengamos cuestiones diferentes muchas veces nos lleva de la mano para poder crear, ojo, para poder crear otro tipo de situaciones, situaciones que ya no están dentro de mi favoritismo o que ya no están dentro de las características que yo logro tener. Y eso, chicos, muchas veces te genera o te determina un cambio, ¿no? Yo les decía, ¿a partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que tú tienes, a partir de lo que tú has creado y a partir, lo más importante, a partir de lo que tú tienes. Y entonces, en ese momento, tú ya vas a poder decidir o tú ya vas a poder crear ciertas características específicas con, ¿estamos de acuerdo? Ahora, las fuentes del conocimiento. Hay que recordar, o nosotros tenemos que tomar en cuenta, primero que es una fuente, ¿no? Como lo vieron en el derecho. Cuando ustedes llevaron la introducción al estudio del derecho, llevaron una materia que se llamaba fuentes del derecho. Bueno, aquí son las fuentes del conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿A partir de qué momento o cómo es que nace este conocimiento? ¿Estamos de acuerdo? Este conocimiento, ¿por qué se da? Y eso es bien importante que a nosotros nos quede claro. Se da por una sola circunstancia. ¿Qué quiere decir? La construcción del saber. No es otra cosa. ¿Qué incluye esta parte? Bueno, pues la percepción sensorial, la razón, la intuición y el testimonio. Cada una de estas fuentes pues juegan un papel clave en la formación que adquirimos y en la información y la manera en la que nosotros entendemos el mundo para poder entender cómo es que a nosotros nos rodea una estructura social. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les decía, esta percepción sensorial que muchas veces no le hemos como que tomado mucho en cuenta, pero en realidad esta percepción te dice a ti qué es lo que tú tienes o cómo tú tienes ciertas características allegadas a. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de características allegadas a tratan de formar o tratan de crear un cambio relacionado con.
¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos chiquitos, cuando nosotros estamos todavía en el kinder, ¿qué es lo que nos enseñan? Ah, pues nos enseñan a lo mejor a ir al baño, nos enseñan a no hablar con extraños, nos enseñan que la mayoría de las formas y la mayoría de las piezas clave que nosotros encontramos dentro dentro de una escuela, pues son para nosotros. Y eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de estas características ahora sí te van a poder decir qué tanto tú estás inmiscuido en esa formación sensorial, ¿no? ¿Qué tanto tú estás inmiscuido en esa parte de vida sensorial? Ustedes van a decir, bueno, profe, pero eso realmente me sirve como parte de esta teoría del conocimiento. Claro, claro que te sirve. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de entender, ojo, tratar de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos están generando. Y en ese momento tú vas a poder descubrir si realmente te es funcional dentro de una sociedad o simplemente, pues así se va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí tenemos la razón. La razón muchas veces no es como se los explicó su abuelita, de que ustedes siempre deben de tener la razón. No, la razón es algo que está fundamentado, chicos, para poder entender o para poder crear ciertas circunstancias de validez. Ojo, circunstancias de validez. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las cosas o la mayoría de las funciones que nosotros hacemos en nuestro día a día tienen una razón de ser. Y esa razón de ser muchas veces nos trata de explicar a nosotros por qué están ahí. Pero ojo, únicamente es una razón, no es una circunstancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque viene la intuición, en donde tú realmente generas o en donde tú realmente tratas de entender qué es lo que tú tienes como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, pues tenemos el testimonio, ese testimonio que al final del día te trata de decir a ti como persona, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y la parte más importante, ¿cómo puedes ayudar a los demás? ¿Estamos de acuerdo? Dentro de esa forma o dentro de esa circunstancia que nosotros conocemos como el testimonio, chicos, muchas veces dan características específicas con, ¿estamos de acuerdo? Ese tipo de características o ese tipo de formas te lleva de la mano para que tú como persona puedas hacerlo dentro de una estructura social. Eso es bien importante para nosotros como abogados. Muchas veces, más cuando nosotros empezamos dentro de esta parte, chicos, muchas veces a nosotros se nos hace bien fácil decir, es que, pues no, no tengo el conocimiento, pero, pero ya le sé. No, ojo, a mí no me sirve eso. A mí lo que me sirve es el testimonio que tú tienes de lo que tú estás haciendo o de lo que tú llegaste a hacer como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de características, chicos, o ese tipo de formalidades, si ustedes lo quieren ver así, ese tipo de formalidades te va a poder llevar de la mano para poder entender algo bien importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos saber que tú ya pasaste por la primaria? Un ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pues el testimonio es que en la primaria nosotros podemos aprender esto. A eso se le conoce como testimonio. Muchas veces dentro de estas características, hasta cierto punto formacionales, nosotros también tratamos de entender por qué pasamos por ahí o por qué nosotros lo podemos arreglar de cierta manera. Ah, bueno, esta fuente del conocimiento que es el testimonio me va a poder ayudar o me va a poder decir qué es lo que yo tengo a favor de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque dentro de este mismo tenor muchos de nosotros buscamos entender, y así lo decimos, buscamos entender qué es lo que está pasando como una parte específica de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, dentro de esa parte específica, yo voy a poder decir si realmente me funciona o si realmente estoy como parte de, así de simple.
¿no? Y ese tipo de características o ese tipo de formaciones me llevan de la mano con. ¿Estamos de acuerdo? Es por ello que el testimonio es muy importante dentro de estas fuentes. Digo, los demás también son muy importantes, pero el testimonio es aquel que te va a poder decir qué tanto estás avanzando, qué tanto tú tienes como una parte formacional de. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso a qué nos lleva o eso qué nos da, chicos? Eso nos da algo que nosotros conocemos como la metodología científica. Muchos, o para muchos autores, la metodología científica no es otra cosa más que poder explicar ciertas situaciones. Aquí no. Aquí la metodología científica va a estar basada en una estructura pues formacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las partes o la mayoría de la estructura te va a poder decir qué tanto tienes tú como una parte estructurada dentro de. ¿Por qué conoces el derecho? Ah, pues porque ya lo estudié. Ah, bueno, eso es una metodología científica. ¿Por qué puedes decir que ya puedes divorciar a una persona? Porque ya lo trabajé, porque ya lo sé. Ah, bueno, a eso se le conoce como metodología científica. Yo les decía, para muchos autores la metodología científica únicamente es la estructura social y eso es mentira, chicos. ¿Por qué es mentira? Ah, bueno, pues porque si nosotros realmente tuviéramos o la mayoría de las personas tuvieran esta estructura social, pues cualquier persona pudiera ser abogado, ¿no? Cualquier persona pudiera llevar ciertos asuntos. Que ojo, este tipo de asuntos no necesariamente tienen que llevarse a cabo como una parte estructurada. Pero, ojo, nosotros como abogados ya lo conocemos. Y entonces, esta metodología científica, aparte de darte una razón para poderlo hacer, también te está dando el conocimiento. Y ese conocimiento es llevado a partir de, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque también tenemos la parte de los métodos de investigación, en donde estos métodos de investigación, pues son estrategias sistemáticas, yo les decía, utilizadas realmente para recabar y analizar los datos, ¿no? Entre ellos, pues te incluyen los métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo determinar o qué no puedo determinar dentro de una investigación? Y eso a la par, me dice si realmente yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Estos métodos de investigación, yo les decía, para muchos autores están calificados como algo malo, como algo que no podemos, pues no es que no podamos explicar, pero para muchos de ellos se les hace un poco complejo. Y es aquí en donde nosotros podemos entender, ahora sí, nosotros podemos entender cuáles son las variantes con las cuales nosotros estamos trabajando, chicos. ¿Cuáles son esas variantes con las cuales nosotros estamos determinando ciertas formas? ¿Estamos de acuerdo? Ciertas formas por medio de las cuales cada uno de nosotros tiene un conocimiento diferente y cada uno de nosotros tiene una relación diferente a partir de, ojo, a partir de, ya se los dije, un conocimiento aplicado. Y ese conocimiento aplicado muchas veces te va a poder decir, si tú lo tienes dentro de esta estructura de la teoría cognitiva o de la teoría del conocimiento, de los fundamentos del conocimiento, o simplemente tú no lo tienes. Y esos, parte de esos métodos de investigación, te dicen hasta dónde tú has llegado, hasta dónde tú has formado este tipo de características para que realmente sea funcional. Y entonces, esta parte o estos fundamentos del conocimiento empiezan a tomar fuerza, chicos. ¿Por qué empiezan a tomar fuerza? Pues porque entonces ahora sí, cada uno de nosotros te va a poder decir qué es lo que tienes, qué es lo que tú vas a poder crear o hasta cierto punto, qué es lo que tú vas a poder decidir como una parte específica de. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dentro de estos métodos o dentro de estos fundamentos, nosotros tenemos algo que conocemos como diseño experimental. El diseño experimental no es otra cosa más que manipular las variables.
¿Qué quiere decir? Hasta dónde, como abogados, ¿eh? Hasta dónde yo puedo modificar ciertas circunstancias para que sean creíbles. Ese diseño experimental de la teoría del conocimiento me dice, si yo estoy dentro de un sistema colectivo, ¿por qué tengo yo que generar ciertas formas para poder modificar esas variables? Eso es bien simple. Ah, bueno, pues ¿por qué? Pues porque simplemente yo tengo esa relación estructurada o yo tengo ese cambio estructurado con. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente, no necesariamente lo tengo que ver a partir de una forma, pero sí lo tengo que ver a partir de qué. Ah, bueno, a partir de una hipótesis. Y esa hipótesis a mí me va a decir si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. ¿Cómo? Ustedes van a decir, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo la hipótesis me va a decir si estoy bien o estoy mal? Claro, hay que recordar que la hipótesis no es otra cosa más que una posible solución a lo que nosotros estamos viendo o a lo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de esas formas o dentro de esas características, pues yo realmente voy a poder decir si estoy dentro o estoy fuera de. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora sí, hasta cierto punto, ¿qué es lo que yo voy a poder lograr o qué es lo que yo voy a poder entender con? Si yo logro crear o si yo logro determinar este tipo de formas, pues prácticamente estoy del otro lado. ¿A partir de qué? A partir de un diseño experimental. A partir, yo les decía, a partir de algo que yo ya tengo, a partir de algo que yo ya formo y, lo más importante, a partir de algo que yo entiendo. Esos fundamentos que nosotros veíamos o esas estructuras que nosotros veíamos, muchas veces te van a poder llevar de la mano para que tú puedas dar ese salto dentro de esa estructura o dentro de esa fiabilidad que tú llegas a tener. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es o cómo tú lo tienes dentro de? ¿Cómo es que tú lo diseñas dentro de? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces este diseño experimental me dice que yo como abogado voy a poder jugar con esa variable de la teoría del conocimiento. No necesariamente para hacer las cosas mal, ojo, no necesariamente que hay abogados que sí lo ocupan para eso, pero no necesariamente tiene que darse de esa manera. Muchas veces nosotros lo único que estamos tratando de hacer es respaldar algo que nosotros pues no conocimos, simplemente nos hicieron mención de. ¿Estamos de acuerdo? Y es en ese mismo sentido, funge o determina el diseño experimental, por medio del cual nosotros lo hemos trabajado. ¿A partir de qué? A partir de formas, a partir de viabilidades y a partir de algo que nosotros conocemos como un cambio hecho dentro de. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, muchas veces nosotros cambiamos dentro de estas o dentro de estos diseños que pueden llamarse hasta cierto punto experimentales, pero que en realidad lo único que están haciendo es crear o determinar una estructura social. ¿Qué quiere decir? ¿Quién o qué se encuentra dentro de ello para que yo lo pueda modificar? ¿O cómo lo estoy haciendo para que realmente pueda ser modificable? Y entonces, dentro de ese sentido, yo voy a poder crear o yo voy a poder determinar si me es funcional o no me es funcional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Ah, bueno, porque a partir de ello viene algo que nosotros conocemos como análisis de datos. El análisis no es otra cosa más que el uso de las técnicas de la estadística y la informática. ¿A partir de qué? A partir de entender un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos días tengo para hacer ciertas cosas? ¿Qué es lo que yo tengo para poder entender? ¿Qué es lo que yo puedo determinar como parte de? ¿No? Y entonces, en ese mismo sentido, yo voy a poder decir si es lo que yo tengo o ver si es lo que yo tengo para poder crear. Si yo no lo puedo hacer desde ese punto de vista, bueno, pues entonces ahora sí yo voy a poder determinar qué tengo, qué puedo hacer y hasta dónde lo voy a poder llevar a cabo. No necesariamente tengo un cambio formacional
o no necesariamente tengo una actividad estructurada como la parte de los datos, pero sí voy a poder hacer o sí voy a poder crear un cambio dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En ese mismo sentido, cada uno de nosotros lo único que hace es tratar de crear o tratar de entender hasta dónde, hasta dónde yo lo voy a poder llevar a cabo. Punto. Y no necesitamos o no vamos a poder crear o este cambio a partir de. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día yo lo único que tengo o lo único que yo hago es recabar esa información que yo les decía y tratar de entender hasta dónde yo voy a poder llegar a partir de ciertas circunstancias. Circunstancias dadas a partir de los datos, a partir de lo que yo tengo o a partir de lo que yo voy a poder formular dentro o fuera de. No necesariamente, yo les decía, no necesariamente yo voy a crear o no necesariamente yo voy a tratar de entender qué es lo que tengo como parte de. Pero sí, con esta relación de datos voy a poder crear esta teoría a partir de qué? A partir de una función. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo lo entiendo o si yo lo logro ver a partir de ello, pues, ¿qué es lo que yo voy a poder determinar o qué es lo que yo voy a poder crear como parte de una función, como parte de algo que yo tengo dentro de? Bueno. Ya vamos a cerrar este tema, chicos. ¿Por qué nosotros tendríamos que entender, ya para terminar, ¿por qué nosotros tendríamos que entender estos fundamentos del conocimiento y la metodología? Pues porque son muy importantes para la disciplina que nosotros estamos estudiando y es muy importante para nosotros crear o determinar un cambio como parte de. ¿No? No necesariamente, yo les decía, no necesariamente buscas crear o no necesariamente tratas de entender hasta cierto punto qué es lo que tú tienes, hasta cierto punto qué es lo que tú tratas de entender como una parte de. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque muchas veces creas o muchas veces buscas qué es lo que tú tienes. Y esa relación te va a poder ayudar a que tú puedas entender y puedas llegar a resolver todos tus problemas de manera profesional. Eso a ti te va a dar o eso a ti te va a ayudar a entender por qué funcionan las cosas o por qué se dan las cosas como una parte de relación A. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de eso, pues es muy importante que tú también puedas entender hasta dónde llevas tú o hasta dónde creas un cambio con una relación de. No necesariamente, yo les decía, no necesariamente buscas crear o no necesariamente buscas dar una solución a, pero sí buscas el entendimiento específico con. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso, chicos, que este tema es tan importante antes de generar o antes de determinar un cambio en esta relación de la materia. ¿Por qué? Pues porque más adelante nosotros vamos a ver cómo es que realmente nos da una funcionabilidad dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esa funcionalidad que nosotros vemos, pues muchas veces es creada a partir de lo que uno ya tiene, aunque no necesariamente necesitamos llevarlo a cabo, simplemente con que nosotros pongamos en práctica estos principios va a ser muy importante o son muy importantes para que nosotros podamos llevarlo dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, prácticamente con esto nosotros nos despedimos, nosotros nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense muy bien y nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, pues con toda confianza ustedes van a poder mandarme mensaje.